Igual estamos al pendiente de lo que nos diga de las clases extras. Gracias, muy amable. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es la parte de nuestra presentación. Vamos a iniciar con lo que es la ley de Ohm. Pues precisamente fue George Simon Ohm el que encontró la relación entre un voltaje, la resistencia que se conecta al voltaje y la corriente que surge a partir de la conexión. Por lo tanto, George Simon Ohm encontró la relación entre un voltaje, una resistencia y la corriente. Claro, la corriente eléctrica. Y es por eso que se ganó el título de la ley de Ohm. Vamos a ser claros en algunas cuestiones o en algunas características. Algunos textos a nivel universidad nos dicen que la ley de Ohm es el voltaje igual a la corriente por la resistencia. Pero bueno, ¿en qué se basaron para dar este pequeño testimonio? En que ellos no tenían resistores como los tenemos nosotros. Ellos se basaron en la resistencia, pero de los conductores. Y precisamente cuando nosotros empezamos con el tema de los conductores eléctricos, vimos algo que era el calor que se producía por el exceso de corriente que circulaba dentro del conductor. Y nosotros este exceso de corriente generado en calor lo medíamos en joules. Cuando hicimos a los joules la parte proporcional con respecto al tiempo que duraban, entonces encontramos la parte de la energía. Y la energía decíamos que era la potencia. En simples palabras, lo que es el trabajo. Ya una vez que encontrábamos la potencia, nosotros encontramos la relación que era el cuadrado de la corriente que circulaba por el conductor por la resistencia. Pero aquí tenemos un cuadrado y la parte del voltaje no tiene ese cuadrado. Esa es la diferencia entre lo que es potencia y lo que es el voltaje. Vuelvo a hacer hincapié. Algunos textos optan por decir que la ley de Ohm es el voltaje es igual al producto de la corriente por la resistencia y la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia. Por esta relación es que algunos textos universitarios mencionan sobre la ley de Ohm con respecto al voltaje como el producto resistencia por corriente. Nosotros no. Nosotros vamos a verlo de un tanto diferente con respecto a lo que es la ecuación que se ve en medio superior, donde nos dice que la corriente, ¿sí?, cambia de forma directa con el voltaje y lo hace de manera inversa con la resistencia. Por lo tanto, nosotros esta ecuación que tenemos en este instante no la vamos a tocar. Vamos a ver la que se ve a nivel, ¿sí?, la que se ve a nivel medio superior. Por lo tanto, ¿cuál es la que nos toca o nos corresponde a nosotros? La que dice que la corriente en un circuito cambia de forma directa con el voltaje, pero lo hace de forma inversa con la resistencia. Esta es la que a nosotros nos concierne por el momento, porque es un poquito más agradable de entender y más visual para nosotros. Bien, ¿cómo la vamos a ver? Esta ecuación, este enunciado, lo vamos a ver en dos partes. Empecemos entonces por el primero. ¿Qué nos dice? La ley de Ohm establece que la corriente en un circuito varía directamente con el voltaje.
Veamos la primera parte. Tengo que la corriente es igual línea de quebrado, voltaje sobre la resistencia. Pero para efectos de explicación vamos a dibujar la resistencia de diferente color para solamente centrarnos en la mitad del enunciado. Corriente, voltaje. ¿Qué significa esto? En simples palabras, me dice que si el voltaje tiende a subir, lo mismo va a ser la corriente. Por eso dicen que varían de forma proporcional. Si uno sube, el otro también. Y por el contrario, si el voltaje baja, entonces también la corriente disminuye. En simples palabras, lo que hace el voltaje, lo hace la corriente. Ahora, si nos vamos a la otra mitad, pero de forma inversa, con la resistencia. Otra vez ponemos corriente es igual a voltaje y resistencia. Ahora dibujamos de color diferente el voltaje para entender que no interfiere. En este aspecto, aunque soy un poquito medio raro, yo acostumbro a decirles que es como los novios cuando se pelean. Si uno dice una cosa, el otro dice lo contrario. Y obviamente, aquí si la resistencia aumenta, pues la corriente tiende a disminuir. Mas sin embargo, si yo disminuyo la resistencia en el circuito, entonces la corriente tiende a aumentar. Desde un punto de vista matemático, la ecuación tiene razón. El voltaje en la primera parte está en el numerador y lo que hace el numerador, el resultado también lo sigue. En la segunda parte, la resistencia está en el denominador y precisamente entre más grande sea el denominador, le toca menos parte del voltaje. Por eso la corriente hace lo contrario. Mientras que uno aumenta, el otro disminuye. Y si uno disminuye, entonces el otro aumenta. Esta es la primera curiosidad que nosotros podemos observar. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un equipo, un aparato y le aumentamos el voltaje que no debiera, pues lo quemamos porque hacemos circular más corriente. Muy sin embargo, si le bajamos el voltaje al equipo, entonces el equipo no funciona porque también le bajamos la corriente. Y recordemos que como electrónicos lo que estudiamos es el fenómeno de los electrones dentro de los equipos. Por eso todos vienen con especificaciones técnicas de necesito tanto voltaje para poder funcionar. Si lo aumento, lo quemo. Si lo disminuyo, entonces los equipos no funcionan en su totalidad. Ahora, ya una vez que nosotros estamos observando esto, sí debemos de dejar claro lo siguiente. Aquí la letra I es porque en Estados Unidos se le conoce como intensity. Y es precisamente la intensidad del flujo de electrones. Por eso es de que por la letra I se le conoce a la intensidad de corriente. Si alguna vez ven un texto en inglés, entonces cuando digan intensidad en un circuito eléctrico se están refiriendo a la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, las unidades de medida son los amperes. Listo. Por eso les comentaba la sesión anterior que al inductor no le podemos poner la letra I para decir que es un inductor. Le ponemos la letra L en honor a Lenz, porque la letra I ya había quedado reservada para la ley de Ohm, para el conocimiento de la intensidad de la corriente eléctrica. Ahora, vamos a aplicarla, pero la vamos a aplicar de una forma sencilla y vamos a ir introduciendo los términos de las potencias de base 10. Listo. Cuando nosotros trabajamos con potencia de base 10, nosotros trabajamos con las unidades. Hacia abajo tenemos los mili y tenemos los micro. Por la parte de arriba tenemos los kilo y tenemos los mega. ¿Esto para qué me sirve? Para lo siguiente. Los volts siempre se manejan en unidades. Cuando somos electricistas sí manejamos los kilovolts, entonces manejamos una unidad por encima. Pero para los fines prácticos de la electrónica, nosotros para la corriente eléctrica manejamos los amperes hacia abajo. Y cuando manejamos la resistencia eléctrica, manejamos de las unidades hacia arriba.
y manejamos los ohms. El punto intermedio para nosotros son las unidades. Este es el punto que nosotros vamos a utilizar para empezar a ver lo que son nuestras potencias de base 10, la unidad. Vamos a hacer ejercicios con unidades para que entiendan cómo va funcionando y también vamos a hacer ejercicios con pequeños múltiplos y submúltiplos para que se vaya viendo cómo se utilizan las potencias de base 10 y cómo las vamos a eliminar de un solo golpe. Listo. Voy a borrar por un momento esto y vamos a empezar. Cuando manejamos potencias de base 10, nosotros utilizamos las unidades, la parte de los milis, la letra M minúscula, la letra mu para los micros, la K mayúscula para los kilos y la M mayúscula para los megas. Empezamos con 10 a la potencia 6, empezamos con 10 a la potencia 3, las unidades les toca 10 a la potencia 0, los milis 10 a la menos 3 y los micros en 10 a la menos 6. Observemos entonces que si nosotros trabajamos con unidades, siempre serán unidades. Pero en un momento dado que utilicemos prefijos hacia abajo o prefijos hacia arriba, pues vemos que van precisamente simétricos. Del 0 empezamos a la menos 3 y a la 3, a la menos 6 y a la 6. Ahora sí, vamos a hacer los primeros cálculos y voy a dejar por un momento lo que es la tabla. Vamos a calcular la corriente del circuito. Vamos a poner nuestro circuito, signo más, signo menos. Vamos a poner los conductores, nuestro resistor. Vamos a optar que nuestro resistor tenga un pequeño valor de unos 47 ohms y una fuente de tensión o una fuente de voltaje de 10 volts. Cuando yo hago esa conexión, en automático surgen los electrones que atraviesan a la resistencia. Se supone que si es el aparato lo hace funcionar y vuelven a regresar hacia lo que es mi fuente de alimentación. Y esto es lo que nosotros queremos conocer y le damos el nombre de intensidad o corriente eléctrica. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que para calcular la corriente eléctrica necesito calcular el voltaje sobre la resistencia. ¿Qué voltaje tenemos en el circuito? Son 10 volts. ¿Qué resistencia tenemos? 47 ohms. Tanto el voltaje como la resistencia estamos manejando unidades. Aquí están las unidades de volts, están las unidades de ohms y también vamos a tener las unidades de amperes. Por lo tanto, a la hora de realizar este pequeño cociente, mi resultado van a ser amperes. Vamos a hacer entonces nuestra división. Vamos a hacer 10 entre 47 ohms y me da 0.212 amperes. 0.212 amperes. Este es el resultado. Si yo incremento el voltaje, por obvias razones, también va a incrementarse la corriente. Si yo incremento la resistencia, entonces esta corriente tiene que disminuir para que se vaya entendiendo esta situación. Por así decirlo, vamos a jugar con el voltaje. Si yo el voltaje lo elevara a 12 volts, entonces a la hora de dividirlo entre 47 ohms, serían 12 entre 47, me daría 0.255. La corriente se elevaría a 0.255 amperes. Por eso les comento, si el voltaje sube, la corriente sube. Por obvias razones, si el voltaje baja, también la corriente tiende a bajar. Ahora, si nosotros lo vemos por el lado de la resistencia, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a incrementar la resistencia. Si yo incremento la resistencia a unos 82 ohms, entonces, ¿cuál sería mi cociente? Vamos a hacerlo, 10 entre 87 ohms. 10 entre 87 y me daría 0.114. Sería 0.114 amperes. Si yo aumento la resistencia, ¿qué es lo que le pasa a la corriente? La corriente disminuye de los 212 amperes. Eso es lo que me enuncia la ley de Ohm
y precisamente George Simmons Ohm se encargó de tomar en cuenta esta relación y la estudió durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos unidades, volts y ohms, sino que manejamos algunos elementos como son múltiplos, kilos o megas, o algunos submúltiplos como son milis o micros? Vamos a hacer un ejercicio de este tipo para que puedan ver cómo se aplican las potencias de base 10. Vamos a cambiarle el valor al resistor, vamos a decir que es, por ejemplo, de 62 kilo ohms. Listo. Muchos textos, muchos profesores nos dicen que nosotros debemos de hacer la conversión. Tendríamos que trabajar con 62,000 ohms para tener volts entre ohms y que me dé amperes. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a tomar dos caminos rápidos. El primero, vamos a conseguir el cálculo de la siguiente manera. La corriente es el voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, mi voltaje son 10 volts sobre 62 kilo ohms. Para hacerlo de una forma técnica al nivel que tenemos nosotros, vamos a poner los prefijos correspondientes y los vamos a cambiar por las potencias de base 10 correspondientes. Aquí, por ejemplo, como tengo unidades, a las unidades solamente les agrego o les quito el por 10 a la 0 y no tengo que modificar otra cosa más. Tendríamos 10 que multiplica a 10 elevado a la 0 y las unidades siguen siendo volts. Repito, el por 10 a la 0 se lo quito o se lo agrego, no hay problema. Pero el 62 kilos, observo que el prefijo son kilos y los kilos me dice que los debo de cambiar por 10 a la 3. Entonces tendríamos 62 por 10 a la 3 ohms. Solamente cambiamos la K por su correspondiente potencia de base 10. Cuando nosotros tenemos una ecuación de este tipo, nunca la hacemos de forma directa, siempre la hacemos en 4 partes. La primera parte siempre van a ser primero los signos. Por lo tanto, aquí tenemos un igual, signos más entre más me da más. En segundo lugar, los coeficientes, o sea, las cantidades, las magnitudes, en simples palabras, los números. Si nosotros dividimos 10 entre 62, me da un total de 0.161. Entonces sería 0.161. Ya lo tenemos. Como número 3, la base se respeta y podemos decir que se pone la misma base. Por lo tanto, base 10 arriba y base 10 abajo, me queda la misma base, una sola. Ahora nos vamos a la regla del álgebra que dice que cuando se dividen, los exponentes se restan. Exponentes se restan. ¿Qué significa esto? Que cuando tengo una base a un exponente entre otra base a otro exponente, la base queda igual, por eso puse el por 10, pero al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo. Esa es la regla del álgebra. Por lo tanto, si yo tengo el exponente de arriba, que es 0, y le resto 3, volts entre ohms me va a dar amperes. Vamos a realizar entonces la parte de la resta. Si no tengo nada y debo o tengo una deuda de 3, me quedo con la deuda de 3. Por lo tanto, esto sería igual a 0.161 por 10 a la menos 3 amperes. Ahora, si al inicio hicimos el cambio de los prefijos por su potencia de base 10, hacemos lo mismo abajo. La potencia de base 10 la cambiamos por su prefijo correspondiente. En este sentido, tenemos entonces 0.161 miliamperes. Y nos evitamos de hacer tantas conversiones de que si están en kilos pasemos a megas o que lo hacemos en ohms. No vamos a hacer exactamente nada, simplemente vamos a utilizar sus respectivas potencias de base 10. Y esta es la forma en la cual nosotros realizamos el cálculo y nos evitamos tanto problema. Bien, ¿por qué se ve un procedimiento bastante largo? Porque tuve que ir paso por paso para que supieran de dónde me salió el miliamper.
¿Qué significa? Que cuando divida volts entre kiloohms, mis resultados son miliamperes. Vamos a regresar entonces a lo que es la ley de Ohm, que dice que el voltaje varía de forma proporcional, la corriente cambia de forma proporcional con el voltaje, pero lo hace de forma inversa con la resistencia. Vamos entonces a analizar esta tabla. Si yo hago con la parte central mis cálculos con kilos, ¿cuál es el simétrico? El simétrico, porque es al revés, serían los milis. Entonces, cuando hago cálculos con kilos, mi resultado estará en milis. Muy por el contrario, si lo que yo voy a hacer es realizar mi cálculo con megas, ¿cuál es el simétrico contrario? Los micros. Y de esta forma es un poquito más fácil saber qué es lo que vamos a hacer. Si hago mis cálculos con kilos, mi resultado serán milis, es el simétrico. Si hago mis cálculos con megas, mis resultados serán microamperes, porque recuerden que son opuestos. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Voy a poner resistencias en megas. Vamos a hacerlo por potencia de base 10 y lo vamos a hacer de forma directa para que podamos entender que el simétrico al hacerlo con megas me va a dar micros. Por lo tanto, si vamos a calcular la corriente, vamos a poner una fuente de voltaje Esta resistencia va a ser de 4.7 megas, resistor 4.7 megaohms, tenemos una fuente de voltaje de 24 volts y vamos a ver qué sucede. Me dice que la corriente se calcula como el voltaje entre la resistencia. Para este ejemplo, mi voltaje son 24 volts. Entonces tenemos 24 volts en la parte de arriba y en la parte de abajo 4.7 megaohms. Hacemos el cambio correspondiente a potencia de base 10, obteniendo en la parte de arriba 24 por 10 a la 0 volts y en la parte de abajo 4.7 por 10 a la 6 positivo ohms. Ahora sí, volts entre ohms me va a dar amperes. Y como lo mencionamos hace un momento, no lo hacemos de golpe, lo hacemos por sus 4 componentes. Primero, signos, más entre más, más. Siguiente, números, coeficientes o cantidades. Vamos a dividir 24 entre 4.7 y obtenemos 5.1. La potencia de base 10 se respeta. Tengo potencia de base 10 abajo y tengo potencia de base 10 arriba. Y ahora los exponentes se restan. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y sería 0 menos 6. Volts entre ohms, ahora sí, me da amperes. Si no tengo dinero y tengo una deuda de 6 pesos, pues me quedo con la deuda de 6 pesos. No hay cómo anularla. Por lo tanto sería 5.1 por 10 a la menos 6 amperes. Y lo mismo que hicimos, vamos a cambiar la potencia de base 10 resultado por el prefijo correspondiente, menos 6, y me da micros. Mi resultado sería 5.1 microamper. Ahí está y ahí lo tenemos. Por eso les comentaba, cuando utilizamos la ley de Ohm y si aplicamos la ley de Ohm tal cual dice textualmente, que la resistencia y la corriente cambian de forma inversa, mientras haga mis cálculos con kilos, mis resultados serán milis. Cuando haga mis cálculos con megas, mis resultados serán micros. Y, perdón, si en algún momento dado calculo la resistencia y lo hago con micros, mis resultados serán megas, y si lo hago con milis, mis resultados serán kiloohms. Así es como aplicamos tanto las potencias de base 10 como la relación de la ley de Ohm de forma directa. Para nosotros a nivel superior, pues nos piden potencia de base 10. Pero en un circuito práctico dentro de la industria, recordemos que podemos aplicar la regla directa y nos evitamos tantos cálculos. Recordemos que el tiempo en la industria es bastante apreciado. Listo. Ahora, hay un pequeño inconveniente. La limitante de la ley de Ohm
es que solamente sirve para un voltaje, una corriente y una resistencia. Por lo tanto, la limitante de la ley de Ohm es que solo sirve para un voltaje, una resistencia y una corriente. Ese es nuestro problema. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros tenemos circuitos donde existe más de una resistencia conectada? Vamos a ver algún tipo de ejemplo. Podemos tener una fuente con dos resistencias o más resistencias en serie, llamemos resistor 1, llamemos resistor 2, nuestra fuente de voltaje, o inclusive podemos tener circuitos mixtos también conectados a la fuente, donde pueda tener un resistor serie, algunos dos resistores paralelo o puros resistores en paralelo. Todo va a depender de las necesidades de nuestro circuito. Positivo, negativo. Tenemos resistor 1, tenemos resistor 2, tenemos resistor 3. La solución para este tipo de circuitos la tenemos en convertir a un solo resistor total. Cualquiera de los dos hay que hacer un resistor total. Y ya calculando el resistor total podemos calcular la corriente del circuito completo, la corriente que sale de dicho circuito. Vamos a ver un caso con resistores en serie. Los resistores en mixto, pues como llevan un poquito más de tiempo, vamos a dejarlo por separado por un momento. Vamos a dedicarnos a hacer lo que es un circuito serie. Pero antes de eso vamos a empezar a implementar lo que serían nuestras leyes de Kirchhoff. Son dos y van a ser aplicables precisamente a donde la ley de Ohm no aplica de forma directa, pero las leyes de Kirchhoff sí lo pueden hacer. Vamos a ver un ejemplo entonces. Anteponiendo las leyes de Kirchhoff. Algunos le llaman Kirchhoff. Solamente son dos. La primera le llamamos la de las corrientes. Ley de las corrientes de Kirchhoff. Los textos me dicen que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a 0. Nosotros no la vamos a ver tan detallada matemáticamente, la vamos a ver de forma analítica. Por lo tanto, nosotros escribiríamos que las corrientes que entran en un nodo son las mismas que salen. Un nodo es un punto de unión donde puedo tener conectado 2, 3 resistores, alguna lámpara, algún foco, algún LED, etcétera, etcétera, etcétera. A final de cuentas, es donde se unen los componentes. Platicábamos al inicio que las corrientes siempre se dibujan con una flecha. Por lo tanto, si queremos dibujar las corrientes que entran, podemos dibujar flechas hacia adentro. Ejemplo aquí y ejemplo aquí. Si quiero dibujar corrientes que salen, entonces dibujo el sentido de la corriente. Se alejan del nodo o del punto de unión. Normalmente le damos algún tipo de subíndice a las corrientes. Llamemos a este corriente 1, llamemos a esta corriente 3
Y en ese sentido sería corriente 1, esta sería la corriente 2, esta sería mi corriente 3 yendo en un solo sentido, y esta sería mi corriente 4, y esta sería mi corriente 5. Son 5 corrientes. Las flechas me están indicando quiénes entran y las mismas flechas me indican quiénes salen. Recordemos que el análisis de corrientes tiene que ver mucho con la parte de cómo lo ve el profesor. Nosotros lo vemos de negativo a positivo como electrónicos, pero los electricistas la ven de positivo a negativo. Pero aplica exactamente lo mismo. Si nos vamos con las leyes de Kirchhoff y me dice que las corrientes que entran, entonces vamos a poner aquí las que entran. Y solamente entra la 1 y entra la 3. Entonces, la corriente 1 más la corriente 3, ¿a qué es igual? Y precisamente deben de ser igual a las corrientes que salen, que serían la 2, la 4 y la 5. Igual a la corriente 2 más la corriente 3, otra vez, corriente 4, una disculpa, y la corriente número 5. Y ahí tenemos la ley de Ohm vista de forma analítica. Las corrientes que entran a un nodo son las mismas que salen de él, considerando en un sentido las que entran y en otro sentido las que salen. Y siempre hay que dibujar la dirección para entender quiénes entran y quiénes salen. Esta es la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff hace referencia, pero ya no a los nodos, a las corrientes, hace referencia a los voltajes. Por lo tanto, la segunda ley de Kirchhoff es la de voltajes. A nuestro nivel nos dice que la suma algebraica de los voltajes en un circuito anillo es igual a 0. También nosotros no la vamos a hacer por ese sentido, la vamos a tomar de una forma analítica, diciendo que los voltajes de las fuentes se reparten de forma proporcional en un circuito o anillo. Esto quiere decir en circuitos serie. Un circuito cerrado o anillo es un circuito serie. Vamos a poner entonces nuestra pequeña fuente. El circuito o anillo, vuelvo a recordar, es un circuito serie. Ponemos dos resistencias. Le llamamos resistor 1, le llamamos resistor 2, voltaje positivo, voltaje negativo y nuestra fuente, voltaje de nuestra fuente, lo ponemos abreviado. Significa que el voltaje, en este caso tenemos una fuente, se va a repartir de forma proporcional en cada uno de los elementos que estén conectados en el circuito serie. Podemos llamar entonces que en el resistor 1 va a haber un voltaje 1 y en el resistor 2 también va a haber un voltaje número 2. Por lo tanto, haciéndole caso a la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje de la fuente se va a repartir en los elementos que estén conectados en el circuito. En este caso sería la suma del voltaje 1 más el voltaje 2. Si lo queremos ver por el lado de las resistencias, aquí tenemos que marcarlos con subíndices. ¿A qué me refiero? Que el voltaje de la fuente es el voltaje que existe en el resistor 1, o sea, el voltaje en el resistor 1, por eso subíndice, más el voltaje que existe en el resistor 2 para este ejemplo. Lo vemos como caídas de tensión o como los voltajes que tiene cada uno de los resistores. Aquí suelo asemejarlo a cuando llega el padrino a visitar a los ahijados. Siempre es costumbre, o era costumbre en México, que el padrino repartiera cierta cantidad de dinero entre sus ahijados.
Pero por obvias razones, al que tiene más edad le toca más dinero y al que tiene menos edad le toca menos dinero. Asimismo, se va a repartir el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente se reparte de forma proporcional. Le toca más al de mayor valor y le toca menos al de menor valor dentro de un circuito. De tal manera que analíticamente podemos obtener el voltaje. Si ya calculamos 1, podemos observar el número 2. Vamos a hacer un circuito donde calculemos un circuito serie utilizando la ley de Ohm y utilizando las leyes de Kirchhoff para poderlo analizar. Sobre todo me interesa que es el circuito serie, para que puedan entender dos conceptos básicos. Vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo utilizando las tres leyes. Entonces, vamos a calcular la corriente y voltajes en los resistores. Vamos a conectar una fuente de voltaje de corriente directa resistor 1, resistor 2, positivo o negativo, vamos a decir que son 12 volts. El resistor 1 va a ser de 12 kilo ohms y el resistor 2 va a ser de unos, ¿qué serán? 28 kilo ohms. Ahí lo tenemos. Si nos vamos a la segunda ley de Kirchhoff, ahorita que calcule voltajes, le tiene que tocar más voltaje al de mayor valor y menos voltaje al de menor valor. Eso es lo que digo yo y eso es lo que dice Kirchhoff. Solamente queremos comprobar esa ley. Por lo tanto, yo les decía que la ley de Ohm no la puedo aplicar, que lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar primero un resistor total. Entonces pasamos del circuito original al circuito ya reducido. Más menos 12 volts y mi resistor total, ¿de cuánto va a ser? Para esto recordemos que los resistores en serie se calculan como su suma, resistor 1 más el resistor 2. Sustituimos los valores como están en kilos, simplemente manejamos las cantidades y al final ponemos las unidades. 12 más 28, bueno, sin querer dio 40. Y como todas están en kilos, mis resultados siguen siendo kilo ohms. Ya tengo el resistor total que es de 40 kilo ohms. Así lo calculamos. Listo. Ahora, nosotros nos vamos a regresar del circuito simplificado al circuito original. Por lo tanto, vamos a ir en sentido contrario de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a calcular primero la corriente que circula por el circuito y posteriormente nos vamos a regresar al circuito original para analizarlo con las leyes de Kirchhoff. Y me dice que en este circuito la corriente la calculo como el voltaje sobre la resistencia. ¿De cuánto es el voltaje? De 12 volts. ¿De cuánto es la resistencia? Pues de 40 kilo ohms. Como lo vimos hace un momento, volts entre kilo ohms, automáticamente sé que me da miliamperes, el simétrico de los kilos. Hacemos el cociente, 12 entre 40, y nos da 0.3. Mi resultado es 0.3 miliamperes. Ya lo tenemos. Ya tenemos 0.3 miliamperes. Ahora sí, ya que tenemos calculada la corriente, nos vamos a regresar al circuito original. ¿Por qué? Porque la corriente que va a salir de la fuente es la corriente igual a 0.3 miliamperes. Listo. ¿Qué significa? Que cuando yo conecto una fuente,
necesito tomar un amarre para conectar el cable y el amarre del cable para conectarlo al resistor. Para unir los dos resistores tengo que amarrarlos en un nudo o en un nodo para que pueda hacer conducción la corriente eléctrica a través de estos elementos. Y el pin del resistor también se le hace un amarre al cable para que se pueda amarrar con lo que es nuestra fuente. Y ahí tenemos los nodos en el circuito. Repito, la terminal de la fuente con un cable amarrada al pin del resistor. Los pines de los resistores se tienen que amarrar o se tienen que unir. Y por último, el pin del resistor sobrante del resistor 1 a través de un cable se tiene que conectar o se tiene que amarrar a lo que es la fuente de energía. Todos esos puntos negros son nuestros nodos. ¿Y qué es lo que me dice la primera ley de Kirchhoff? Que la corriente que entra a un nodo es la misma que sale. Si observamos, aquí entran punto 3 y van a salir punto 3, porque no tengo otra derivación, simplemente es una entrada y una salida. Aquí entran punto 3 y del nodo sale una corriente porque voy en dirección al positivo de mi fuente. Llegamos al nodo de los resistores, entra una corriente y solamente sale una corriente. Es la misma de punto 3. Llegamos a la parte superior, entran punto 3 y salen punto 3 porque nada más tengo una entrada y tengo una salida. Recordemos que para nosotros la dirección de la corriente va de negativo a positivo. Cuando llego al último nodo, entran punto 3 y salen punto 3. Por eso se dice que gracias a la primera ley de Kirchhoff, la corriente en un circuito serie es la misma en cualquier punto. Yo aquí tengo una corriente y es la misma si la mido aquí, y es la misma si la mido aquí, y es la misma si la mido aquí, y es la misma que está entrando a la fuente. Ya tenemos el análisis de las corrientes en el circuito serie. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular los voltajes en cada uno de los resistores. Vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que va ocurriendo y claro, vamos a hacer un poquito más de ejercicios para que se vaya empezando a entender cómo funciona esto. Ya tenemos la corriente es de 0.3 miliamperes. Vamos a borrar tantas corrientes, nada más vamos a dejar la original que es de 0.3. Bien, para poder calcular los voltajes, yo les platicaba que la ley de Ohm ya no me sirve cuando tengo más de dos circuitos. ¿Por qué? Porque el voltaje que yo debo de calcular en el resistor 1, si le llamamos voltaje 1, tiene que implicar simple y sencillamente a todo lo que es el resistor 1. Vamos entonces a especificarlo. Según la ley de Ohm, me dice que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Pero ahora lo que me interesa es el voltaje. Entonces, si despejamos el voltaje, el resistor está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, el voltaje lo calculamos como el producto de la corriente por la resistencia o la resistencia por la corriente. Vamos a obtener lo mismo. Por lo tanto, el voltaje 1 va a ser igual a la corriente, pero la corriente que circula por el resistor 1. Por eso le pongo como subíndice resistor 1. Multiplicado por el resistor 1, precisamente porque es el único que interviene dentro del circuito. Vamos a sustituir los valores. La corriente 1 es la corriente que atraviesa el resistor 1, pero en cualquier punto es la misma, por lo tanto serían los mismos 0.3 miliamperes. 0.3 miliamperes. Ahora ponemos el valor del resistor 1, que son 12 kiloohms.
vamos a hacer este producto, pero antes vamos a pasarlo a potencia de base 10. Por lo tanto, sería 0.3 por 10 a la menos 3 amperes, que multiplican a 12 por 10 a la 3 ohms. Hace rato hicimos una división, un cociente. ¿Cómo se maneja en la multiplicación? No se preocupen, funciona exactamente parecido. Primero vamos a ver la parte de los signos. Por lo tanto, más por más me va a dar más. En segundo lugar, los coeficientes, las cantidades o las magnitudes. Nosotros vamos a multiplicar 0.3 por 12 y me da 3.6. En tercer lugar, como tengo base 10 y base 10 en ambos, la base se conserva. Por lo tanto, debo de poner un solo por 10. Y la parte que nos concierne a nosotros es el artilugio del álgebra, que cuando se multiplican mismas bases, los exponentes se suman. Nosotros tenemos una variable a un exponente multiplicada por la misma variable a otro exponente, entonces solamente se pone una vez. Y si en la división se restan, en la multiplicación se suman el exponente de n más el exponente m. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Por un lado tengo menos 3, que es un exponente, menos 3 más 3. Y amperes por ohms me va a dar volts. Vamos a jugar entonces con los exponentes que se van a sumar. Tenemos como resultado nuevamente 3.6 por 10. Si tengo una deuda de 3 y tengo 3, entonces mi deuda y lo que tengo se anulan y quedaría la 0 volts. Y como lo hicimos hace un momento, en las unidades lo puedo quitar o lo puedo poner y no va a afectar en nada o no va a modificar en nada las cantidades que tengo, menos las unidades. Por lo tanto, tendría 3.6 volts y este sería mi resultado. Listo. El voltaje que le toca al resistor 1, ahora sí puedo quitar la parte del voltaje y puedo decir que le tocan 3.6 volts. Desde aquí era lo que les comentaba. Para no hacer tanto rollo con los cálculos, ya podemos determinar cuál es el voltaje que le toca al resistor 2, porque la suma de este voltaje más este voltaje me tienen que dar los 12 volts. Puedo utilizar la ley de Kirchhoff, que me dice que 12 volts tiene que ser igual a 3.6 más lo que le toque al resistor 2. Despejamos los 3.6, se lo restamos a 12 y estaríamos hablando que tendríamos la respuesta del resistor 2. Vamos a hacerlo en la calculadora rápido para que lo podamos visualizar. Si a 12 le resto 3.6, entonces tenemos 12 menos 3.6, me da un total de 8.4. Lo que le debe de corresponder al resistor son 8.4 volts. Ahorita lo vamos a hacer de forma simplificada, de forma normal, para comprobar que sí me va a dar 8.4. Y esto lo puedo hacer de forma mental. Y también de forma mental puedo observar que al resistor más grande le toca más voltaje y al resistor más pequeño le toca menos voltaje. Vamos entonces a calcular el valor del voltaje del resistor 2. Decimos que es 8.4, lo vamos a borrar para que podamos verificar que efectivamente es eso. Y entonces empezamos. El voltaje 2 es igual a la resistencia 2 que multiplica la corriente, pero la corriente que circula por el resistor 2. Hay que hacer referencia a quién nos estamos refiriendo, porque solamente aplica para un voltaje, una resistencia y una corriente. Por lo tanto, el resistor 2 es de 28 kilos y la corriente, como en un circuito serie, es la misma,
entonces serían también 0.3 miliamperes. Potencia de base 10, 28 por 10 a la 3 ohms, que multiplica a 0.3 por 10 a la menos 3 amperes. Signos: más por más, más. Números: 28 que multiplica a 0.3 y me da 8.4. La base se respeta y los exponentes se suman. Se le va a sumar 3 más de la suma y encierro en paréntesis porque este tiene un signo negativo. Y ohms por amperes me va a dar volts. Vamos a tomar esta ecuación, repito, es exponente más el otro exponente, pero como el otro tiene signo, lo encerré en paréntesis. Tengo 3 más menos 3, más por menos, menos. Entonces tendría 3 menos 3. Si tengo 3 pesos y tengo una deuda de 3 pesos, entonces la deuda y lo que tengo se anulan y me queda 0. Aquí tenemos, por lo tanto, 8.4 por 10 a la 0 volts. Y como lo mencionamos desde el inicio, cuando tenemos unidades o potencias en por 10 a la 0, lo puedo quitar y lo puedo poner y no va a afectar a los demás elementos de mi resultado. Por lo tanto, tendríamos 8.4 volts. Y sí, como lo habíamos dicho, en los extremos del resistor tengo 8.4 volts. Eso es lo que nosotros manejamos. Esa es la parte que vamos a analizar ahorita con el simulador. Vamos a poner multímetros para medir los voltajes y comprobar que efectivamente la segunda ley de Kirchhoff me dice que el voltaje de la fuente se reparte en todos los elementos que están en el circuito serie. Y cuando son resistores se reparte de forma proporcional. Le toca más voltaje al de mayor valor y le toca menos voltaje al de menor valor. Y estos son los dos análisis de Kirchhoff que vamos a utilizar para calcular la resistencia de los LEDs y calcular la resistencia de nuestro diodo Zener. Vamos a la parte del simulador. Vamos a abrir el simulador, denme un segundo. Ahí se está abriendo. Listo. Aquí tenemos nuestro simulador. Lo maximizamos. Abrimos nuestra galería. Obtenemos la fuente de voltaje. Como está muy pequeñita, oprimimos control en el teclado y con el scroll del mouse lo hacemos grande. Nos vamos a las carpetas, a los componentes pasivos donde tenemos los resistores. Ponemos el primer resistor y ponemos el segundo resistor. Los conectamos. Y vamos a cambiar valores. Para empezar, nuestra fuente es de 12 volts. 12 volts. El resistor 1 es de 12 kilos. Y el resistor número 2 es de 48 kilos. Ya los tenemos. Otra vez nos vamos a nuestros folders de galerías y nos vamos a medidores. De aquí obtenemos el multímetro digital. Un multímetro para el resistor 1 y un multímetro para el resistor 2. Cerramos por un instante esto. Vamos a hacerlo un poquito más hacia arriba. Y vamos a conectar mi primer circuito. Aquí está. Positivo en dirección al positivo y negativo en dirección al negativo. Ya tenemos el primer multímetro. Vámonos con el segundo. El positivo en dirección al positivo y el negativo en dirección al negativo. En corriente directa tienen polaridad, en corriente alterna también, pero esa ya es con respecto a las conexiones que realizamos nosotros. Si esto está correcto, habíamos comentado que en el primer multímetro tiene que haber 3.6 y en el segundo tiene que haber 8.4.
Ya estamos en voltaje de corriente directa, podemos observar el símbolo y la letra V. Corremos nuestro circuito y efectivamente en la parte de arriba tenemos 2.4. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Por ahí tuve un error. En algo me equivoqué. Tal vez en algún producto ya vi cuál fue mi error. Es que puse 48 y no, son 28. Una disculpa, ahora sí, tenemos 28 y volvemos. Ahora sí, nuestros cálculos entonces están correctos. 3.6 de voltaje en el resistor 1 y 8.4 de voltaje en el resistor número 2. Yo me equivoqué, puse 48 en lugar de 28. Listo. Y podemos comprobar que nuestros cálculos resultaron buenos. ¿Qué pasa con la corriente? Una de las características de este simulador es que simplemente posando el cursor sobre el conductor me permite identificar qué voltaje tiene el conductor y cuál es la corriente que circula dentro del conductor. Ahí podemos ver que tiene 0 volts, es un conductor, no tiene caída de tensión, pero la corriente son 299.9 microamperes. Si hacemos la conversión y hacemos un redondeo, tenemos los 0.3 miliamperes. Vámonos al pizarrón nuevamente. Ya tenemos nuestros cálculos. Ya vimos que los valores sí nos dan. Un pequeño error de dedo, pero sí nos dan. Tenemos otra vez nuestra fuente, que es de 12 volts, su positivo, su negativo. Tenemos nuestra resistencia 1, que se supone es de 12 kiloohms. Tenemos nuestra resistencia 2, que es de 28 kiloohms. ¿Y esto para qué me sirve? Cuando nosotros vamos a medir corriente eléctrica, recordemos que una cosa son los volts cuando los electrones están amontonados y estáticos, y otra cosa es la corriente eléctrica cuando los electrones salen disparados para entrar en funcionamiento con el circuito. Cuando yo quiera medir amperes, se debe abrir el circuito. Listo. Si yo quiero medir los amperes aquí, tengo que abrir el circuito y tengo que colocar el medidor de amperes. Quedamos que le vamos a poner el símbolo de la letra A, 3 puntitos y una línea continua, y el negativo en dirección al negativo y la punta positiva en dirección hacia el positivo. Esta es la forma correcta de colocar el amperímetro y medir los electrones que van por el circuito. Aquí no funcionan los amperímetros de gancho. Los amperímetros de gancho solo funcionan con corriente alterna y en un solo polo. Nosotros necesitamos forzosamente abrir el circuito para medir el flujo de electrones, porque a final de cuentas es lo que vamos a medir, cuántos electrones están pasando hacia el circuito. Si yo necesito abrir el circuito aquí para medir aquí la corriente, entonces tengo que poner aquí mi ampémetro o mi amperímetro de corriente directa, negativo en dirección al negativo y la punta positiva en dirección al positivo. Y por último, si yo quiero colocar aquí mi instrumento de medición, entonces tengo que colocar mi ampémetro o amperímetro de corriente directa, el negativo en dirección de donde viene el negativo y el positivo en dirección a donde viene el positivo de mi fuente. Y como lo mencionamos al principio, la corriente en cualquier punto es exactamente la misma, no va a cambiar. ¿Cuánta corriente estamos manejando? Nosotros estamos manejando aproximadamente los 0.3 miliamperes. Y esto es lo que vamos a comprobar conectando el ampémetro dentro de nuestro simulador. Vamos entonces, abrimos nuestro simulador y vamos a parar el circuito. Paramos aquí, borramos algunas conexiones
Borramos las conexiones. Vamos a abrir aquí la parte del circuito. Vamos a meter positivo con positivo y vamos a meter negativo con el negativo, en dirección al negativo. Punto importante, estoy midiendo volts. Por lo tanto, clic, botón derecho, modo, y le decimos que queremos medir corriente. Ahora sí, corriente, de corriente, ¿sí? Y vámonos a medir la de abajo. También vamos a medir la corriente aquí en la corriente directa. Positivo en dirección al positivo y el negativo en dirección al negativo. Aquí está. Y aquí está. Ya tenemos dos aberturas, dos instrumentos. Solo me falta cambiar el último a modo corriente. Y ahora sí, mido las corrientes y si observan, aquí el simulador tiene un pequeño fallo, pero estamos midiendo 0.3 miliamperes. Si recorremos el punto decimal, tengo 0.3 miliamperes. Igual aquí tendría 0.3 miliamperes al recorrer el punto decimal. La corriente es la misma. No puede haber más corriente en un ampérmetro que en el otro. Debe de ser exactamente la misma. Por aquí debe de tener un ligero fallo lo que es la parte del simulador. Pero con esto estamos comprobando que la corriente dentro de un circuito es prácticamente la misma, siempre y cuando estemos hablando de un circuito en serie. Preguntas por el momento. ¿Algún comentario o alguna duda que tengan? No, profesor. Vamos bien. Vamos bien. No, profe, ninguna. Entonces vamos a regresar a nuestro circuito original, vamos a cerrar ya el simulador, no lo queremos guardar y vamos a entender lo siguiente. Cuando yo tengo una fuente de alimentación, jamás de los jamases puedo medir la corriente de forma directa. Aquí está, más, menos, mi fuente de voltaje. Vamos a poner nuestro instrumento de medición, que es el ampérmetro. La punta negra en dirección al negativo y la punta roja en dirección al positivo. Esto jamás se debe de hacer. De forma directa de la fuente. Si se hace de esa manera, ¿dañaría el instrumento de medición o simplemente daría un error? Los dos corren el riesgo de dañarse tanto la fuente como la corriente, el ampérmetro como la fuente. Ahora, siempre tiene que hacerse a través de una carga. Sí, dime, perdón, dime. No, decía que, ok. Bien, la resistencia interna del ampérmetro, vamos a ponerle resistencia interna del ampérmetro, siempre va a ser menor a 1 ohm. O sea, siempre es menor a 1 ohm. Ese es el problema. Casi es un cortocircuito. Entonces, si nosotros medimos la corriente volts entre resistencia, nosotros podemos manejar, por así decirlo, 24 volts. Entonces tendríamos 24 volts de la fuente entre 1 ohm de la resistencia del instrumento de medición. Y esto es prácticamente 24 amperes. En primer punto o en primer lugar, los instrumentos de medición, he visto que hay algunos para 20 amperes y hay algunos que son para 10 amperes. La mayoría, el 80%, miden 10 amperes. Y entonces estamos corroborando lo que nos dice el compañero. El instrumento se va a dañar. Solamente mide 10 y le vamos a aplicar 24 amperes. Este es en el mejor de los casos.
Pero ¿qué pasa si no estamos en el mejor de los casos? Entonces lo siguiente, si yo quisiera ver la corriente, que es el voltaje sobre la resistencia, pero la corriente es prácticamente 0 ohms, esto está indeterminado y decimos que tiende a infinito, o sea que la corriente tiende a incrementarse, pero de manera exponencial y muy rápida. Por eso, cuando existe un cortocircuito o cuando bajamos la resistencia de nuestras casas, todo lo que es la cometida se quema. Todo lo que es el cable de alimentación del poste hacia nuestra casa se va incendiando por el exceso de electrones que tienden a infinito. O sea, es una corriente tremenda, mucho más grande que 24 amperes. Llega al transformador y el transformador empieza a aventar chispas por todos lados. Y precisamente esto es lo que pasa. Por eso, y corroborando lo que nos dice el compañero, jamás de los jamases podemos medir amperes de forma directa de una fuente, porque lo que estamos ocasionando es elevar tantos electrones en un instante que se incendia. Si es una pila del celular, la pila va a explotar. Y si es cualquier fuente de voltaje, pues esta de que se va a dañar, se va a dañar. Entonces corremos el riesgo de que ambos se dañen, tanto la fuente de alimentación como el instrumento de medición. Ahora sí, preguntas. ¿Preguntas o dudas con respecto? ¿No? Listo. Esto sí lo tenemos que volver a mencionar más adelante para que se nos vaya quedando en la memoria de largo plazo. Listo. Por el momento, nosotros vamos a terminar con lo que es la parte de las resistencias y nos vamos a ir con la última presentación del día de hoy. Vamos a empezar a meternos al tema de los semiconductores. Listo. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que trata nuestra materia. En este sentido, recordemos que la electrónica pues es la rama de la electricidad que estudia el comportamiento de los electrones libres. Y ya hablábamos que en conductores, semiconductores y gases rarificados. Recordemos entonces que nuestros puntos de partida para el análisis siempre van a ser las partículas llamadas electrones libres. Como mero resumen de lo que hemos visto ahorita, pues nosotros los encontramos en los átomos ordenados de menor a mayor, de menor número de electrones al mayor número de electrones. Los que nos interesan son del 1 al 92, que el 1 es el hidrógeno y el número 92 es el uranio. Y así están ordenados. El 1, que es el hidrógeno, le corresponde el número 1, el número 2, que es el helio, le corresponde el valor 2, el número 3, que es el litio, y así sucesivamente. Cada número atómico corresponde al número de electrones que tiene cada uno de los elementos. Ya platicábamos que dentro de lo que es la tabla periódica, pues cada elemento tiene ciertas características, desde que viene la parte de su nombre, lo que es la parte de su símbolo, lo que era la parte del número atómico que me indica prácticamente cuántos electrones tiene y en cada órbita cuántos se van ordenando. Tenemos los niveles de energía y precisamente la última parte, que es la que nos interesa, es la órbita de valencia, porque gracias a esta nosotros sabemos a qué elemento nos estamos enfrentando, si es un conductor, si es un semiconductor o es un aislante. Cuando hablamos de un conductor, pues tiene de 1 a 3 electrones. Cuando hablamos de un semiconductor, entramos de 4 a 5 electrones. Y esta es la palabra que a mí me interesa, porque es el tema al cual vamos a introducirnos, semiconductores. La palabra semi significa mitad. Por lo tanto, si le ponemos mitad conductor, quiere significar que a veces va a conducir y a veces no lo va a hacer. Y claro, bajo ciertas características eléctricas es lo que utilizamos a nuestro favor para que a veces funcionen los equipos y a veces no funcionen. Y por último, cuando es de 6 a 8, los consideramos aislantes y son los que me permiten manipular a los conductores para que los electrones no causen estragos sobre lo que es mi persona. Ya una vez que hicimos un resumen a grandes rasgos, ahora sí, vámonos con los materiales intrínsecos. ¿Qué significa tener un material intrínseco? Para este caso, pues ya recordamos que los elementos que obtenemos de la tabla periódica nos interesan del 1 al 92. Y precisamente cuando nosotros los extraemos de la Tierra, estos vienen con contaminantes.
Estos contaminantes, obviamente, pues causan o producen errores en los semiconductores. Por eso hay que limpiarlos. Ejemplo, nosotros vamos a tomar lo que es el silicio, que tiene el número 14 en la tabla periódica. Por lo tanto, tiene 14 electrones girando a su alrededor. Le vamos a dar un tratamiento para que al final del tratamiento o al final de la limpieza quede silicio puro en un 99.999%. O sea que si llevaba oro, cobre, aluminio, lo que ustedes quieran, se lo vamos a quitar. Debe de pasar por un proceso de purificación. Y esto es lo que nosotros conocemos como materiales intrínsecos. Vuelvo a repetir, material intrínseco porque cuando lo extraemos de forma natural le quitamos las impurezas adheridas naturalmente y lo dejamos totalmente limpio. Cabe mencionar que hace muchos años pues manejábamos tanto el silicio como el germanio, pero al paso del tiempo se dieron cuenta que el germanio tenía fugas en cuestiones de corriente y entonces fue desechado. Actualmente el 98% de todos los semiconductores se construyen a partir de una base de silicio puro y el otro 2% a partir de una base de germanio puro. Ahora, si nosotros nos vamos a ver la estructura atómica de lo que es el silicio, tenemos el núcleo y en el núcleo tenemos los 14 protones y tenemos 3 bandas de energía. En la primera banda de energía le corresponden 2 electrones, en la segunda banda de energía le corresponden 8 electrones y en la tercera banda de energía, en la de valencia, tenemos 4 electrones. Por lo tanto, a la hora de dibujar un cristal, dibujaremos un cristal solamente con los 4 uniones o los 4 enlaces. Cada átomo de silicio tiene sus 4 enlaces. No dibujamos las órbitas internas, solamente dibujamos las órbitas externas para simular los 4 enlaces. Ahora sí, ya que tenemos el material limpio y puro de silicio, que le quitamos los contaminantes y le dimos el nombre de material intrínseco, nos vamos con lo que son los materiales extrínsecos. Ahora va a suceder lo contrario. Ya los vamos a contaminar, pero los vamos a contaminar de una forma controlada. Recordemos que cuando es un material intrínseco, pues por cada átomo de impureza tiene 10 millones de átomos de silicio. Entonces prácticamente está limpio de cualquier basura de otros componentes externos. Para darle las características conductoras, pues ahora los vamos a contaminar y esto es, los vamos a dopar, pero va a ser de manera controlada. Vamos a utilizar elementos que tengan 3 electrones en su última órbita, como el caso de los conductores, y también vamos a utilizar elementos semiconductores que tengan 5 electrones en su última órbita. En este caso vamos a tomar el boro y el antimonio, pero no significa que sean los únicos que tienen tanto 3 como 5 electrones en su última órbita. Y como vamos a contaminarlos de forma externa y controlada, se le da el nombre de materiales extrínsecos. Tenemos otra vez nuestro cristal puro de silicio y vemos sus 4 enlaces en cada uno de sus átomos. Ahora lo vamos a dopar con fósforo que tiene 15 electrones. Inclusive puede ser el antimonio que también tiene 51 electrones. Cada uno de estos dos va a tener 5 electrones en su última órbita de valencia. Tomemos el caso del antimonio y le dibujamos sus 5 electrones. Ahora sí, vamos a contaminar al silicio puro con antimonio. Ahí va. Vamos entonces a quitar el enlace intermedio para efectos de explicación y vamos a ponerle el antimonio. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos el antimonio. Pero recordemos, el antimonio tiene 5 electrones. Por lo tanto, va a formar 4 enlaces con 4 electrones como si fuera el mismo silicio, pero tenemos un electrón de más. Y si esto lo vemos a nivel microscópico, pues tantos átomos de antimonio que vamos a tener tantos electrones que no hacen unión con otros enlaces. Por lo tanto, se dice que este va a ser un ion de tipo negativo. Vamos a tener elementos negativos en su mayoría. Cuando los electrones exteriores vienen y atraviesan la parte del semiconductor, pues vienen a quitar la parte de lo que es el electroncito de más, sale disparado y el electrón que va ingresando va a venir a formar parte del electrón que salió.
Y esa es la forma en cómo los portadores mayoritarios negativos pasan a través de los semiconductores de este tipo de materiales. Y les vamos a llamar material tipo N porque tiene exceso de electrones negativos. Nosotros no vamos a dibujar todo el cristal de silicio. Vamos a dibujar un pequeño rectángulo y le vamos a poner simplemente N o tipo N o bien completo, material tipo N, recordando que los portadores mayoritarios son los electrones, son los de carga negativa. Ya que tenemos el material tipo N, podemos preguntarnos, ¿y existe un material tipo P? Pues sí, sí existe un material tipo P. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al cristal puro de silicio lo vamos a contaminar, pero ahora lo vamos a contaminar con boro. El boro tiene 5 electrones, pero tiene 3 electrones en su última órbita. Por lo tanto, cuando nosotros empecemos a dopar al silicio con boro, solamente vamos a poder obtener 3 enlaces, porque nada más tiene 3 electrones. Quitemos el silicio y vamos a poner el boro. Ahí está. Ya pusimos el boro y recordemos que el boro solo tiene 3 electrones. ¿Qué pasa con el cuarto enlace? Se supone que nos queda un hueco y los huecos, como vimos al inicio del curso, son iones positivos, porque no tienen un electrón, les falta un electrón. Y los huequitos siempre se van a considerar como de carga positiva. Ahora, cuando entre un electroncito de forma exterior, pues va a venir a formar parte del hueco, lo va a llenar, ahí lo vemos en la presentación, ahí va el electroncito, se posiciona sobre el hueco y posteriormente los demás electrones que vienen atrás empiezan a empujar al electrón que se acaba de posicionar en la parte del hueco y también sale disparado hacia el exterior, atravesando el material tipo P. Y ahí va, y ahí vemos cómo el electrón sale del material tipo P. Entonces, un material me va a servir para aceptar los electrones y luego mandarlos a otra dirección, y el material tipo N me va a servir para proporcionar los electrones que hagan la circulación de corriente dentro del circuito. También no vamos a dibujar nosotros el material tipo P con el cristal como lo vemos ahorita. Vamos a dibujar un pequeño rectángulo y dentro del rectángulo le vamos a poner simplemente P o tipo P o bien completo, material de tipo P. En conclusión, un material tipo N tiene exceso de electrones, un material tipo P tiene exceso de huecos. Uno se considera con portadores mayoritarios negativos y el otro se considera con portadores mayoritarios positivos. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de meternos a lo que son los diodos. La próxima sesión estaremos hablando del diodo semiconductor de propósito general, también estaremos hablando del diodo LED y por último del diodo Zener, para que ya podamos entrar a lo que son los semiconductores. Preguntas o dudas, algún comentario que tengan. No, profe, ninguno. Respecto a la tarea, no sé si ya la habrá checado, la que le mandé, o es que tengo duda en uno. Ya revisé, ya voy un poquito más de la mitad. De hecho, si algunos de sus compañeros que están ahí presentes pueden verificar, efectivamente, ya voy revisando las actividades. Yo creo que termino este fin de semana de revisar las que tengo, ya me faltan pocas, y a lo mejor están dentro de ellas la tuya. Y sí, les hago aclaración de cuál es la parte que no tienen bien o les hago la aclaración de que todo está correcto. Es una revisión de forma individual para que no haya problemas de tenerlos que exponer frente a los demás. Ok, está bien, muchas gracias. ¿Sí? Vamos entonces a recapitular, ya para dar final a la sesión. Nosotros vamos a utilizar la ley de Ohm para calcular alguna de las 3 variables. El único inconveniente de la ley de Ohm es que solamente sirve para un voltaje, una corriente y una resistencia. Es por eso que cuando encontramos circuitos con más de 2 resistores conectados, ya sea en serie o en paralelo, nos apoyamos con las 2 leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff es la de las corrientes. De forma general se dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es 0. Pero nosotros la vimos de forma analítica. La corriente que entra debe ser la misma corriente que sale. La segunda ley de Kirchhoff nos habla sobre los voltajes y nos dice
que en un circuito anillo el voltaje de la fuente se reparte de forma proporcional en cada uno de los elementos que estén conectados en dicho circuito serie. Y nosotros observamos que efectivamente la suma de todos los voltajes como caída de tensión en el circuito me da el voltaje de la fuente que está alimentando en este momento mi circuito. Posteriormente hicimos algunos cálculos, comprobamos tanto la ley de Ohm como las leyes de Kirchhoff y por último entramos al tema de los semiconductores. Nosotros le llamamos material intrínseco cuando lo extraemos de la tierra y lo limpiamos, le quitamos las impurezas que vienen de forma natural. Y le llamamos material extrínseco cuando agarramos otros elementos puros y lo vamos a dopar, pero lo dopamos de forma controlada, de tal manera que en algunos casos va a tener exceso de electrones, al cual le vamos a llamar material tipo negativo o tipo N, y a otro le quitamos electrones y quedan huecos, y le vamos a llamar material tipo P o positivo, y la parte de los portadores mayoritarios pues son los huecos. Y con esto nosotros estaríamos terminando prácticamente la sesión del día de hoy y podríamos entonces empezar a dar paso a lo que serían los otros componentes.